Con respecto a la tasa de crecimiento del PIB, pronosticamos tres tasas, una para el régimen definitivo, una para el régimen especial y una para la economía total. Con respecto al régimen definitivo, nuestro pronóstico para el año 2025 es una tasa de crecimiento de 2.7% con un rango que va de 2.56 a 2.85%. Para el régimen especial pronosticamos una tasa de crecimiento del año 2025 igual a 14.9 con un rango que va de 14.61 a 15.15%. Estos dos regímenes, el régimen definitivo y el régimen especial, conforman el total de la economía. En particular, el régimen especial contribuye 16% del total del PIB. La tasa de crecimiento que pronosticamos para la economía en su totalidad es 4.46% para el año 2025, con un rango que va de 4.33% a 4.58%. Esta es una revisión al alza porque en el primer trimestre de este año habíamos proyectado una tasa de crecimiento de 3.4%. Esta revisión al alza se debe a que el régimen especial está creciendo a una tasa más acelerada de la prevista previamente, especialmente en el tercer trimestre de este año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay dos fuentes importantes de incertidumbre en este momento. Una es una fuente de incertidumbre externa que tiene que ver con el tema de los aranceles y además hay una incertidumbre interna relacionada con el ambiente preelectoral. Con respecto a la demanda interna, llama la atención que el crecimiento en el último trimestre es un poquito más acelerado que en los trimestres anteriores. Si comparamos el tercer trimestre del 2025, que tiene una tasa de crecimiento de 3.74, es claramente mayor que el crecimiento del trimestre previo, que fue 1.97. Además, llama la atención de este gráfico que la mayor contribución al crecimiento de la demanda interna se da por medio del consumo de los hogares. Con respecto al consumo de los hogares, se notan dos periodos diferentes. Desde el tercer trimestre del 2023 y hasta el segundo trimestre del 2024, la tasa de crecimiento del consumo es mayor a 4%. A partir de ese momento, o sea, desde el tercer trimestre de 2024 hasta el tercer trimestre 2025, la tasa de crecimiento es mayor a 3%, lo que es bastante acelerado, pero menor que 4%. Los resultados además muestran que el consumo de bienes duraderos y semiduraderos de los hogares no está contribuyendo en forma positiva al crecimiento en los últimos 2 trimestres. Podemos notar en el gráfico que el gasto del gobierno también hace una contribución positiva a la tasa de crecimiento que se experimentó en el tercer trimestre del año 2025. Con respecto al gobierno, es relevante marcar dos tendencias, una con respecto a sus gastos y otra con respecto a sus ingresos. Comparamos el porcentaje con respecto al PIB de tres rubros: transferencias, servicio de la deuda y remuneraciones. En los tres casos notamos que hay una disminución con respecto al año 2024. Los ingresos recibidos de los siguientes impuestos: renta, impuesto al combustible y impuesto de valor agregado, también disminuye como porcentaje del PIB cuando comparamos 2024 con 2025. Con esta tendencia decreciente observada en ingresos y gastos, es interesante preguntarse qué ha pasado con respecto a la deuda. Estimamos que en junio de 2025 la razón deuda-PIB es 58.08, por debajo de 60%, y que hay una tendencia decreciente también en este rubro. Con respecto a las exportaciones, podemos notar que el régimen definitivo es un importador neto, mientras que el régimen especial es un exportador neto. Comparando de septiembre a septiembre, tanto las exportaciones como las importaciones crecieron en este periodo. En el caso de las importaciones, el crecimiento para el régimen definitivo fue 9.5% y para el régimen especial 6.7%. En el caso de las exportaciones, para el régimen definitivo el porcentaje es 2.6% y para el régimen especial 21.8%. Los precios, las tasas de interés y el tipo de cambio también están incluidos dentro de este informe. Con respecto al tipo de cambio, comparando octubre de 2024 con octubre de 2025, observamos que sus valores oscilan entre 516 y 503 colones por dólar, con una tendencia decreciente. En el último trimestre, además, hemos observado dos disminuciones de la tasa de política monetaria, la cual se ubica en un valor de 3.5%.
El traspaso de la tasa de política monetaria a las otras tasas de la economía todavía no se observa claramente. En particular, la tasa básica pasiva ha permanecido alrededor de un valor de 3.81%. Desde octubre de 2023, la tasa interanual de inflación ha tenido valores negativos o cercanos a cero prácticamente en todo el periodo, excepto de diciembre de 2024 a abril de este año 2025. Los diferentes rubros han tenido contribuciones que varían. En el caso de los servicios, la contribución ha sido positiva durante todo el periodo, o sea, los precios han estado con una tendencia creciente. En el caso de transporte y bienes, la contribución ha sido negativa. Esto quiere decir que los precios están disminuyendo. Y en el caso del rubro de alimentos y bebidas, en algunos casos los precios están aumentando y en otros casos los precios están disminuyendo. El pronóstico puntual de inflación interanual en el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026 es negativo y el intervalo de confianza al 90% se ubica bajo 2%. Les invito a leer el informe completo en el sitio web del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.